En la radio estamos recibiendo a Soledad Zavala, que es docente en la provincia de Río Negro. Bueno, ayer teníamos esta noticia que llegó después del mediodía de que estaba haciendo un reclamo, una protesta en la sede del Consejo de Educación, Alto Valle Este, Zona 2, aquí en Villa Regina. Hola Soledad, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a la Ciudad de la Furia, bienvenida a Radio 90. Hola, buenos días. Muchas Bueno, gracias por la invitación. Contanos un poquitito a qué obedeció esta protesta, este reclamo que iniciaste ayer en la sede del Consejo de Educación en nuestra localidad. Bueno, ante todo, no es un reclamo que yo inicié ayer, es un reclamo que yo inicié en febrero o en julio en realidad del año pasado. Yo hace 4 o 5 años me fui a vivir a Playas Doradas desde Villa Regina. Yo tengo toda mi familia acá por decisión personal. Bueno, con el tiempo yo titularicé un cargo en Sierra Grande. De Playas Doradas a Sierra Grande hay 30 kilómetros. Yo los hacía todos los días para ir a trabajar. Me desempeñé en mi trabajo normalmente, como lo hacía acá, hasta que en julio del año pasado empezaron a suscitarse diferentes situaciones con mis propios compañeros, donde incluso pasaron por violencia a mis hijas. A mí me cuesta mucho relatarlo. Es un relato que yo cuando inicié el reclamo decidí un día sentarme y escribir todo lo que había pasado con las diferentes pruebas y demás testigos que yo tengo, para que cada vez que me lo consultaran enviarlo y no tener que contarlo todas las veces, porque es algo que por ahí a mí me quiebra mucho. Pero bueno, haciendo un resumen, existieron diferentes situaciones que me llevaron a pensar que, entre comillas, no me querían. Qué sé yo, tirarme cosas de mi trabajo, mis propios compañeros. Cuando estábamos armando una feria, yo mandaba, no, porque me olvidé abajo, porque tenía un piso arriba de la escuela, la bolsa con tal cosa de los chicos, y cuando bajaba a buscarla no la encontraba, y mis propios compañeros, vistos por otros compañeros de trabajo, me la habían tirado en el piso, en la calle, bueno. Eran pavadas, lo que pasa es que se fueron sumando a otras situaciones más complejas, como que fuéramos, por ejemplo, en un viaje con los chicos de quinto, organizado por la escuela, que no nos lleven, no nos manden sin el seguro. Ajá. Los directivos de la escuela autorizaron. No, la supervisión no puso el seguro. La directora de la escuela no lo sabía, nosotros tampoco. Bueno, pedirme a mí después que los traiga de vuelta, después, bueno, la directora lo solucionó en el medio. No sé, mis propios compañeros también, un montón de situaciones, como que nosotros habíamos llevado con alcohol y bueno, un montón de situaciones feas que fueron llevando a que yo diga, bueno, voy a pedir un traslado. Yo tenía un cargo titular. Perdón. Entonces, bueno, empiezo a plantear esto del traslado. Desde la escuela no me terminaban de informar. Desde supervisión, anda a hablar con fulano que también hizo un traslado, que, o sea, no terminaba de cerrar tampoco. Entonces converso con la supervisora y le digo, como dentro del mismo ejido de la zona atlántica, en ese momento podíamos tomar horas en San Antonio de las Grutas, Sierra Grande o Balcheta, y pertenecía a la misma supervisión. Entonces le digo a ella, mirá, tengo 150 kilómetros, tomo horas en San Antonio, si logro hacerlo, bueno, me mudaré para allá. Bueno, cuando fui a la asamblea, en ese momento en febrero, pasé por una situación de violencia extrema de la supervisora hacia mí, que presenció Bunter. Prácticamente ella fue, no directamente diciéndomelo, pero sí allanándome el camino para que yo renunciara al cargo titular. Bueno, se fue dando todo eso. El 10 de febrero salí con ataques de pánico de
la de asamblea. esa asamblea. Fue la primera y vez. esto derivó en que vos te fueras con este certificado, o sea, ataques de pánico, habrás recurrido a las consultas médicas, las certificaciones médicas. Pero yo seguí trabajando. ¿Seguías trabajando? Eso es lo que te iba a preguntar. Eso fue, ¿no?, durante febrero. Después yo empecé a sufrir en marzo ataques de pánico dentro de la escuela. Uh-huh. Porque claro, lógicamente San Antonio también es una comunidad chica, a pesar de que es más grande que Sierra Grande y tiene más escuelas. Por eso también yo tomo la decisión de ir de Sierra Grande a San Antonio, porque era más grande y tenía más posibilidades. Pero también es una comunidad chica, y como la supervisora era de allá y después empezamos a dar cuenta de que todo lo venido de Sierra Grande y demás venía de la mano de la misma supervisora. Entonces, bueno, en la escuela también yo sentía la mirada de las directoras o de algunos compañeros como de reojo, porque bueno, con el tiempo mis compañeros me fueron diciendo que durante la asamblea esta mujer les decía tomen todo, porque tengo una docente que no... Uh-huh. ¿Y esto qué pasó posteriormente? Yo en marzo, sí, ya un médico laboral directamente, porque yo venía atendiéndome con mi doctora clínica y con la psicóloga, y me dijeron las dos basta, esto no da para más, a través de un Sierra Grande que había presenciado estas situaciones de violencia. Ellos me recomiendan no salir de ahí, salir de ese ámbito, digamos, y acercarme al médico laboral para que planteara una situación desde otro lado, porque ellos entendían que era laboral la cuestión. uh-huh. Sí, al ver al médico laboral, me dice, hay que hacer una licencia, tenés que ir urgente a un psiquiatra, acá hay toda una cuestión de fondo, bueno. Voy a buscar atención psiquiátrica, y lo que ocurre en la zona atlántica es muy particular con eso, porque hay un médico que cubre una zona muy amplia, desde Sierra Grande casi hasta Viedma. Entonces, conseguir turno con un médico psiquiatra es complejo por esto, porque cubre muchas localidades. Entonces, por ahí, el lunes atiende en tal lado, el martes atiende en tal lado. Entonces, el día que atiende en San Antonio tiene muchos turnos dados, entonces es difícil. Entonces, como mi papá en ese momento estaba enfermo, en Regina, yo le planteo al médico laboral la posibilidad de venir acá a atenderme con un médico psiquiatra y de paso, bueno, ver a mi papá. Uh-huh. Bueno, hago eso. Vengo, me atiendo con la psiquiatra también. No, basta, solo basta. Y mi papá ya estaba en una situación compleja. Entonces yo decido, desde todo lo que me venía pasando en el trabajo, sumado a todo lo que representaba para nosotros, mi papá. Sí, esta situación familiar compleja. Claro. Decido venirme para acá. Uh-huh. Anímicamente me hacía bien. Y los médicos avalaban eso. Uh-huh. Entonces, bueno, me vengo para acá, vengo a vivir todo, y ahí cuando cargo la licencia del médico laboral, el sistema me dice que tengo que subirla por otra vía. ¿Cuál es la otra vía? Exactamente. Entonces pregunto en la escuela. Desde UNTER en estos días me han respondido que un docente tiene que conocer de punta a punta sus artículos. Y francamente creo que si todos los docentes somos honestos, creo que del artículo 1, 2, algún artículo 13 o el 6 de embarazo, después el resto nos cuesta. Uh-huh. Porque son muchos. Y porque entiendo que tampoco es mi función. Uh-huh. Entonces, no sabía cuál era la otra vía, consulto a la escuela, no responden, consulto acá, consulto a UNTER, tampoco sabía, UNTER había cambiado recién su color político, claro, su conducción política. Entonces había lugares donde por ahí no tenían demasiado, estaban empapados, digamos, en esas situaciones. Entonces, bueno, consulto a Defensoría del Pueblo, porque a mí se me vencían los plazos para ver cuál era la otra vía. Y ahí se empieza a hacer un desorden. La Defensora del Pueblo me deriva a la Secretaría del Trabajo y por su intermedio a la Secretaría de Recursos Humanos. Pero no a la Secretaría, a la Secretaria de Directamente. Recursos Humanos, a la señora Yambay. Bueno, yo
escribo a ese contacto que ella me pasa, es un contacto telefónico. Escribo, la señora llama y me contesta rápidamente, me indica cómo armar un protocolo de violencia, porque me dice qué es lo que hay que hacer debido a todo lo que yo había vivido. Realizo la activación del protocolo de violencia enviando el mail que ella me indica a la casilla de correos de la Secretaría de Derechos Humanos y también a su casilla de correo personal, como ella me lo indica. Yo obtengo el recibido de la casilla personal de ella y una serie de conversaciones durante todo el mes de abril, donde ella me iba diciendo, hablé tu situación en esta parte, en la otra. Y bueno, llegado el 20 de abril, ella me dice que va a tramitar la licencia directamente ella a través de Recursos Humanos porque todo está amparado bajo el mismo protocolo de violencia. Hasta ahí estuvo todo perfecto. El 21 de abril yo vuelvo a ir a la psiquiatra, yo seguí manteniendo mi atención psiquiátrica. Además era la misma psiquiatra que atendía a mi papá. Y como ya la situación de mi papá era muy, muy, muy crítica, ella agrega a mi certificado médico que más allá de todo lo vivido a través de del moving, dice ella, laboral, estaba esta cuestión de fondo de mi papá. Entonces, esta mujer, Adriana Yambay, me manda a subir nuevamente las licencias al sistema. Yo las vuelvo a subir y el sistema me otorga los días. Y me pide más información sobre la enfermedad de mi papá. Entonces yo mando más información sobre toda la la enfermedad. historia clínica como te estaban solicitando. Exactamente. Yo en ese momento a mí voy a cobrar el sueldo, porque eran los primeros días de abril. Yo cobro un poco menos, pero pensé que por ahí tenía que ver con que el mes anterior, en marzo siempre se paga algún proporcional por inicio o algo de eso, entonces pensé que tenía que ver con eso. Como la situación con papá era muy compleja, tampoco me iba a sentar a leer el recibo, porque no lo hago normalmente, cosa que está mal. Bueno, seguimos, ahí en el medio lo internaron, todo. Cuando voy a cobrar en mayo, no tenía sueldo. O sea, ahí te enteraste que te habían directamente desafectado Claro. del plantel del Estado provincial, dentro Claro. del ámbito docente. O que me habían retenido el sueldo. Sin tener una motivación. Ni tampoco una información, nada. Sin un porqué. Empiezo a preguntar a la escuela no me respondía. Empiezo a preguntar en un lado, en el otro, nadie me respondía y muere mi papá. Así que, bueno, te encontraste con todas estas situaciones sin tener respuesta y en esta búsqueda de información, ¿qué fue lo que finalmente te llegó? ¿Cuál es tu situación hoy en educación? Hoy mi situación es después de... Hay dos caminos diferentes que se hicieron conmigo y ninguno se hizo como tenía que hacerse, digamos. Uno era este protocolo de violencia que yo te nombré desde el 1 de abril. El protocolo de violencia se activa cuando hay situaciones de violencia como esto dentro del ámbito educativo, claro. O sea, entre dos docentes, entre un docente y un director y un supervisor, o sea, gente que trabaja dentro de una escuela. Esto yo lo comprendo después, o sea, como te dije antes, no conozco todos los protocolos ni tampoco todos los... ¿Nunca te imaginas que vas a estar en esta situación? No, nunca. Bueno, a partir de ese momento ese protocolo supuestamente lo que hace es evitar que la persona que está denunciada y la supuesta, o sea, el víctima y victimario no tengan contacto. ¿Qué quiere decir? Que mis papeles no los pueda firmar ni tomar decisiones la supervisora, ni tampoco al revés, ¿no? Pero bueno, o sea, que no tengamos contacto. Una esa, otra asegura la estabilidad económica de la persona que está denunciando, afectada, sí. Exactamente. Y tercero, previene algo que es re importante, que es la revictimización. Y yo creo que le tuve que contar 300 veces lo mismo. Hoy estás, tu situación en relación a la vinculación con educación, ¿estás desafectada? No. ¿Y por qué no pagan tus salarios? Por otro lado,
ese era un camino. Ujú. Bueno, resulta que después nos venimos ahora, el Consejo Escolar de acá de Regina ayer, que bueno, ayer se enojaron un poco porque si es de San Antonio, ¿por qué yo me até en Regina? Hoy te lo decía. ¿Por qué me voy a ir a encadenar a Regina? Yo pido disculpas, yo quiero aclarar que el Consejo Provincial de Educación sede Villa Regina no tiene injerencia, o sea, no hizo nada con respecto, Ujú. no tiene nada que ver con lo que a mí me ocurrió, pero tampoco tenía económicamente algo como para ir a hacer el reclamo a San Antonio. Ujú. Entonces, lamentablemente, la sede del Consejo Escolar de Villa Regina me sirvió, digamos, Para visibilizar toda esta situación. o para que se muevan, porque ayer yo logré una respuesta. Y además logramos con el abogado saber que ese protocolo de violencia que yo solicité la activación y que la secretaria de Derechos Humanos directamente recibió, nunca lo cargó al sistema. Ujú. Me mandó un montón de información a mí, que había hablado con esta persona, con la otra y con la otra, y no era verdad. Se lo estaba haciendo ella por motus de ella. Ujú. Por eso entendemos que ella me vuelve a hacer subir las licencias a mí. Y el sistema me las fue otorgando. Incluso el propio sistema me manda a mí a junta médica. Ujú. Y la escuela nunca me responde esa junta médica. Entonces yo hoy estoy con junta médica, sin resolver. Ujú. Y tampoco me pagan el sueldo porque en el medio, como todos estos papeles que yo fui mandando, tuvo acceso la supervisora, ella me declaró en situación irregular. O sea, quedaron ahí colgados, cajoneados, como se dice habitualmente. ¿A partir de esto hay algún tipo de denuncia penal, más allá de todas estas acciones que venís llevando adelante? Sí, el abogado la plantea desde, bueno, vamos a intentar por esto de la funcionaria con el protocolo de violencia y también él decide que, bueno, que prácticamente hacerle un juicio a la provincia. Ujú. Yo lo único que pretendo es que poder trasladar, recuperar mi cargo titular, trasladarlo acá, como yo pedí desde un inicio, y ir a trabajar. Únicamente. Es lo único que yo pido. Realmente estamos cortos de tiempo porque Sí. tenemos muchas notas más todavía previstas para la mañana. Y bueno, quedamos con los micrófonos siempre abiertos para ir conociendo todas las novedades que vayan surgiendo Sí, de hasta esta ahora situación. Te agradecemos, por supuesto, siempre la visita y que nos hayas relatado esto que estás atravesando. Sí, el martes, supuestamente, ayer el Consejo Escolar de Villa Regina consiguió respuesta del Ministerio. Por eso yo hoy no estoy encadenada ya. Y ellos respondieron que para el martes van a dar una respuesta a esto del protocolo que no tenían ni idea. Yo tuve que mandar el mail y el recibido y demás. Y también me solicitaron todos los papeles para de una vez por todas darme fecha de junta médica. Así que entiendo que va a haber una solución. Si no, el martes te llamo. Bueno, Soledad, te agradecemos la visita. Por supuesto, como ya te dije, los micrófonos siempre están abiertos para escuchar bueno, este planteo, este reclamo que estás realizando y bueno, ver los avances y novedades que vayan surgiendo en los próximos días. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. La palabra de Soledad Zavala, docente de Villa Regina, docente de Río Negro, que nos contó bueno, toda esta situación de violencia que viene atravesando, violencia laboral, que